La Comisión Portuaria Nacional realiza el 17º Congreso Marítimo Portuario denominado Políticas, Gobernanza y Legislación para el Desarrollo Portuario y Marítimo. Evento que contará con paneles de discusión e información, conferencias magistrales con expertos de talla nacional e internacional, quienes compartirán conocimientos y experiencias en temas para seguir fortaleciendo el sistema marítimo portuario. 17, 18 y 19 de octubre, Hotel Westin Camino Real, Ciudad de Guatemala. Más información, www.congresomaritimoportuario.gt. Invita Comisión Portuaria Nacional, un legado al servicio de los puertos. En 1972 nace la Comisión Portuaria Nacional, ente estatal encargado de defender los intereses nacionales relacionados con la actividad portuaria y representados ante los organismos nacionales e internacionales, cuya función principal radica en coadyuvar esfuerzos conjuntamente con los puertos marítimos y otras instituciones vinculadas al sistema, así como garantizar la asistencia técnica, capacitación y acciones de gestión, coordinación y enlace para el logro de un funcionamiento eficiente de los procedimientos y operaciones del apoyo de la actividad portuaria. Es por ello que en la unidad de integración de esfuerzos de las entidades que convergen en la Comisión Portuaria Nacional, hoy podemos hacer gala del sistema portuario guatemalteco como un destino para el comercio exterior y presentarlos a nivel internacional. Los puertos marítimos de Guatemala, resaltando las bondades de sus servicios, especialidades e indicaciones estratégicas. Las terminales especializadas con sus características singulares, empresas que están vinculadas al tema aduanero, logístico, de interconexión y otras enfocadas al turismo, hacen de Guatemala un excelente destino portuario. Guatemala cuenta con 3 puertos marítimos multipropósito, 8 terminales especializadas y 35 operadores de servicios portuarios. Son destinos seguros que se rigen con eficiencia y observancia de los estándares internacionales. Es importante mencionar que tiene 2 terminales con servicios para pasajeros de cruceros, en las que promueve la actividad turística que también representa un factor de desarrollo económico para el país. El comercio marítimo a través de la historia ha representado un importante papel dentro del desarrollo de los países a nivel mundial, siendo la actividad portuaria una alternativa real para el crecimiento económico y comercial de las naciones, pues son fundamentalmente para el intercambio comercial internacional por ser lugar de resguardo de las embarcaciones en las que desarrollan operaciones de carga, descarga, embarque y desembarque de todo tipo de mercancías, de las cuales son necesarias para el consumo de las poblaciones. Es por ello que Guatemala, cada uno de los puertos, tiene atributos importantes que es impredecible destacar. Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla. Es uno de los puertos de mayor relevancia a nivel nacional, debido a su posicionamiento estratégico y experiencia en el sector, siendo el punto de transferencia de las mercancías nacionales a mercados potenciales en el Atlántico, la cual está enfocada en facilitar el comercio marítimo internacional a través de la administración y la proporción de servicios eficientes de carga, descarga, transferencia, recepción, almacenaje y despacho de mercancías, así como el embarque y desembarque de pasajeros. Empresa Portuaria Quetzal. Su estratégica ubicación geográfica le permite prestar servicios principalmente a la cuenca del Pacífico y costa oeste del continente americano. Por su cercanía con el Canal de Panamá, se conecta con el resto del mundo. Se constituye como un depósito aduanero temporal multipropósito, con terminales especializadas en graneles líquidos, sólidos, de contenedores, azúcar, de clínker, de carbón mineral y de pasajeros. Su personal es altamente calificado con la certificación de puerto seguro amparado en el código PBIP. Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. Ubicada en el Caribe guatemalteco, comprometida en brindar a sus clientes un servicio portuario con alta eficiencia y calidad, garantizando el movimiento de la carga de importación y exportación, maximizando los recursos de sus clientes, con disponibilidad de operatividad las 24 horas del día.
Además, es una terminal especializada que cuenta con certificación que compete al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, lo que hace mantener estándares de calidad y mejora continua. La importación de más del 80% de carga del comercio exterior ingresa por la vía marítima, además de facilitar el embarque de productos nacionales que apoyan a diversos sectores comerciales. Como país frente al mundo, respondemos a los cánones internacionales del escenario de la competencia laboral, abriendo oportunidades con personal competente y certificado que eleva la calidad de los servicios que prestan los puertos nacionales y hacen que Guatemala conforme un destino portuario seguro, eficiente y eficaz. Somos Comisión Portuaria Nacional, un legado al servicio de los puertos. La Comisión Portuaria Nacional da la bienvenida a Zona Libre de Industria y Comercio Solid, APM Terminals, Comercializadora APAME, Chiquita Guatemala, Asistencia y Logística Portuaria Alupsa, Cementos Progreso, Empresa Portuaria Quetzal, Grupo Dole, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, al 17º Congreso Marítimo Portuario. Recuerda, ingresa a www.congresomaritimoportuario.gt. 17, 18 y 19 de octubre, Hotel Westin Camino Real. Te esperamos. La Comisión Portuaria Nacional tiene el honor de presentar el siguiente webinario como parte del 17º Congreso Marítimo Portuario denominado Políticas, Gobernanza y Legislación para el Desarrollo Portuario y Marítimo, a realizarse este próximo 17, 18 y 19 de octubre en el Hotel Westin Camino Real. Hoy nos acompañan invitados de lujo que vendrán a compartir temas de relevancia para el sector marítimo portuario. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos a todos al tercer y último webinario denominado Políticas, Gobernanza y Legislación para el Desarrollo Portuario y Marítimo 2023, que anuncia la llegada del 10º Congreso Marítimo Portuario organizado por la Comisión Portuaria Nacional, y como ya lo hemos visto en la previa, está para realizarse el 17, 18 y 19 de octubre en el Hotel Westin Camino Real. Me permito dar la bienvenida a nuestras autoridades que nos acompañan en esta oportunidad. Licenciado Omar Barrios Osorio, presidente de la Comisión Portuaria Nacional. También es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y del Comité Técnico Consultivo sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación de la Comisión Interamericana de Puertos, CIP-OEA. Licenciada Gabriela Girón Beltrán, directora ejecutiva de la Comisión Portuaria Nacional. A la licenciada Wendy Martínez, que también es presidente del Comité Coordinador del Congreso Marítimo Portuario y subdirectora ejecutiva de la Comisión Portuaria Nacional. También quiero brindar la bienvenida a la licenciada Camila Barrientos Pineda, coordinadora académica de este Congreso Marítimo Portuario. También es asesora legal del Pleno de la Comisión Portuaria Nacional y embajadora de buena voluntad de la Organización Marítima Internacional. Bienvenido, licenciado David Berganza Alburez. Él es interventor de Ferrocarriles de Guatemala y miembro de la Junta Directiva de la Comisión Portuaria Nacional. Y a nuestros invitados especiales también, licenciado Eliezer Castellanos, asesor marítimo portuario internacional, y a todos ustedes, invitados especiales que nos acompañan en línea a través de este enlace para conocer temas relevantes que generan impacto en el sistema marítimo portuario.
Con esta previa, agradezco nuevamente la presencia del interventor de Ferrocarriles de Guatemala, licenciado David Berganza Alburez, quien tendrá el honor de compartir en esta oportunidad en calidad de moderador con los profesionales expertos que han sido invitados para el desarrollo de este intercambio de conocimientos en materia portuaria marítima. Antes de ceder el espacio, quiero compartir con ustedes parte de la trayectoria del licenciado Berganza. El licenciado David Berganza Alburez es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, es magíster en Finanzas Empresariales por parte de la Universidad Panamericana de Guatemala, magíster en Auditoría Internacional y Gestión Empresarial de la Universidad del Atlántico de Santander, España. Actualmente cursa una maestría en Logística y Gestión Portuaria en la Universidad de Valencia, España. Es catedrático universitario y actualmente también, como ya lo dijimos anteriormente, es interventor de Ferrocarriles de Guatemala y miembro titular por parte de Ferrocarriles ante el Pleno de la Comisión Portuaria Nacional. Bienvenido, señor interventor. Entonces, el espacio es suyo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciada Samayoa. Qué gusto acompañarles en esta actividad y agradecer de manera muy fraterna a los miembros de la Comisión Portuaria Nacional por esta invitación y ser el moderador de este tercer webinario, lógicamente organizado por la Comisión Portuaria Nacional, denominado Políticas, Gobernanza y Legislación en el Desarrollo Portuario y Marítimo, celebrado en este año 2023. También agradecer la presencia de dos personalidades que en el ámbito marítimo guatemalteco son conocidas y con el conocimiento que en esta mañana ustedes van a recibir por parte de cada una de ellas. Así que, sin más preámbulo, iniciamos con la presentación de nuestro primer ponente en este tercer webinario. Permítame leer su hoja de vida y, lógicamente, la presentación respectiva. En esta oportunidad, nuestro primer ponente llevará a cabo el tema y desarrollará el tema Importancia del desarrollo del comercio y transporte marítimo nacional. Él es el licenciado Elías Castellanos, asesor marítimo portuario internacional, economista con posgrado en comercio internacional, especialista en administración tributaria del programa del gobierno de Canadá, posgrado en negocio marítimo internacional con más de 20 años de experiencia, profesional de la industria marítima internacional con más de 20 años de experiencia. Lo volví a repetir. Ha sido director comercial de Canadá Pacific CP Ships para el área Caribe, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. Director comercial de Hapag-Lloyd, Venezuela. Director comercial de Mediterranean Shipping Company, MSC, Venezuela. Director general de Hapag-Lloyd, Guatemala. Asesor portuario comercial de Empresa Portuaria Quetzal y Empresa Nacional Santo Tomás de Castilla. Representante para Guatemala de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, GAFT. Representante para Centroamérica de CL Circular España. Director de Castel GT y asesor en logísticas y temas marítimo portuarios. Así que le damos la más cordial bienvenida a este tercer webinario a el licenciado y buen amigo Eliezer Castellanos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, licenciado Berganza. Realmente, antes de iniciar, un agradecimiento a toda la Junta Directiva de la Comisión Portuaria Nacional por este esfuerzo de llevar conocimiento en materia técnica en la industria marítima y portuaria en nuestro país, que es realmente tan necesario. Me alegra mucho realmente el poder compartir el foro el día de hoy
pues con el licenciado Berganza, que fue una persona, autoridad portuaria en Puerto Quetzal, prácticamente iniciador de todos los cambios y la modernización que está teniendo hoy día Puerto Quetzal en el país. La licenciada Barrientos, con todo su conocimiento y el apoyo, la iniciativa que ha tenido de trabajo para la industria en este país. Y sobre todo el esfuerzo que ha tenido desde la Comisión Portuaria de hacer presente el conocimiento técnico de nuestra industria. En este instante estoy quizás arrancando con una muy breve y rápida actualización de lo que es la industria. Quiero compartir de alguna forma la visibilidad de lo que está sucediendo en la industria marítima a nivel global. Vamos a empezar desde la perspectiva global. Vemos que la industria marítima es altamente elástica y se mueve en la misma dirección en que se comporta, en primer lugar, los ciclos económicos del mundo y en segundo lugar, por supuesto, las balanzas comerciales del mundo. Entonces, vemos cómo el mundo en general está cayendo en el año 2023 en una situación de enfriamiento, de reducción del crecimiento, del porcentaje de crecimiento que se llevaba, y cuando analizamos el caso particular de América Latina, el Caribe y Centroamérica, definitivamente la caída, el descenso, la reducción de esa dinámica económica está afectando de manera importante nuestras economías, haciendo mucho más lento todo lo que tiene que ver con el movimiento de las balanzas comerciales. Esto, además, lamentablemente, de por sí es delicado, es sensible, pero es que además viene lamentablemente unido de la mano con una combinación sumamente compleja que tiene que ver con la tasa de inflación, y es que nuestros países, sobre todo en América Central, están viviendo un incremento importante de inflación que va de la mano con esa reducción económica de la que estamos viendo. Cuando usted analiza y observa básicamente un escenario económico donde hay un decrecimiento, hay un descenso, una ralentización de la economía, que además va de la mano con inflación, pues estamos en la presencia de uno de los casos más complejos generadores de crisis económicas en el mundo, que es la estanflación. Entonces, cuando usted de alguna manera va y analiza cómo esa situación está afectando el volumen de carga, el comportamiento de la balanza comercial internacional, pues nos damos cuenta que lamentablemente nos encontramos en una situación actual donde la demanda de los servicios marítimos, de los espacios, de los bookings, de los contenedores, de los espacios de los buques, está en una situación realmente bastante negativa, que dentro de los ciclos marítimos que uno analiza cada 5 o 6 años, se generan estos bajones en la demanda de los espacios de los buques, pero en nuestro caso particular, durante el año 2023, podemos observar que en cambio la oferta de espacio por parte de los proveedores de las líneas navieras, de esos espacios, de esos buques, de esos contenedores, en cambio están al alza. Entonces se genera este gap gigante donde usted lo que tiene es que cada semana entre las rutas transpacíficas, sabemos que las principales rutas del mundo son las transpacíficas, o en segundo lugar las transatlánticas. Cada semana la demanda de contenedores, de bookings en los puertos son menores, y en cambio la disponibilidad abierta de buques en nuestros puertos cada día abundan y son mayores. Cuando básicamente la oferta de los buques es mayor de manera muy sensible a la demanda de espacio que requieren las grandes multinacionales para importar y exportar en materia del comercio marítimo internacional, entonces se genera lo que vamos a ver a continuación. Estamos hoy día viviendo todos en carne propia, y es que básicamente hay una sobreoferta de los espacios de los buques y de los contenedores de parte de las diferentes líneas navieras en el mundo.
aquí podemos observar de manera muy detallada cómo a lo largo de todo el año 2023 los embarques, los despachos, los lift-off de carga en las diferentes trades principales, que son los transpacíficos, es decir, desde los principales puertos de Asia hacia los puertos principales de Estados Unidos, costa oeste de los Estados Unidos, así como costa oeste de Sudamérica, han sido totalmente negativos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada día se están necesitando menos buques, cada día hay menos empresas solicitando espacios y levantamiento de buques en los puertos internacionales, y esto ha traído como consecuencia que de manera colateral para los puertos, todos los puertos en general del sistema portuario, estén enfrentando una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque al cierre de agosto del año 2023, podemos observar cómo los principales puertos de la costa oeste de toda América, básicamente Los Ángeles, Long Beach, empiezan a enfrentar reducciones drásticas de carga. Vienen con caídas importantes de carga. Podemos observar que básicamente los únicos puertos que están en este instante, digámoslo así, en verde o en crecimiento, son aquellos puertos principales de Asia y Far East que tuvieron durante todo el proceso de pandemia cierres importantes, caídas de demanda. Entonces están todavía en ese proceso de recuperación de despacho que viene después de la pandemia. En cambio, cuando usted analiza los principales puertos de la costa oeste y costa este de los Estados Unidos, así como de Europa dentro de las rutas transatlánticas, pues todos están en un promedio de caída de entre el 10 y el 24%. Esto básicamente, ¿qué está generando? Esto está generando a nivel global que las líneas navieras ya prevén una caída drástica, completa, de todo, en primer lugar, de las ganancias históricas que estuvieron enfrentando, que estuvieron generando, que estuvieron obteniendo de manera histórica durante el año 2021-2022, hasta mediados del 2022, y empiezan ya a observarse en los primeros cierres de semestre del año 2023, ya se observa el anuncio de pérdidas económicas, aquel ciclo nuevamente de pérdidas económicas que se generaron durante muchos años en la industria y que de alguna manera generaron también la necesidad de la integración vertical de todas las líneas navieras en medio de fusiones, compras, adquisiciones. Y ya de alguna manera se ve que efectivamente económicamente empieza a afectarse no solo las líneas navieras, que es en primer lugar la primera afectación, pero en consecuencia los diferentes puertos que están recibiendo en este instante todavía menor cantidad de volúmenes de carga. Hay un efecto muy interesante que hemos estado midiendo y observando en puertos bases o en puertos importantes de las diferentes rutas, por ejemplo, en el puerto de Houston, en el Atlántico, en el Golfo Atlántico, en el puerto de Los Ángeles, en el Pacífico, costa oeste de los Estados Unidos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas en México, y es que a pesar de que están recibiendo 12, 14% promedio menos de volúmenes de carga, menos de volúmenes de contenedores, todavía están recibiendo números verdes estandarizados, normales de buques. Es decir, se está recibiendo buques o mayor cantidad de buques, pero estos buques vienen con menor carga cada uno en promedio y por lo tanto al final del cierre usted está teniendo que atender mayor cantidad de buques en su puerto, pero está recibiendo menos volumen. Esto que les presento en este instante es el esfuerzo que comienzan a hacer a partir del mes de junio las líneas navieras más importantes del mundo en hacer el skip de las recaladas, hacer las omisiones de la recalada, implementar los planes globales de Black Sailing, que les permite básicamente
a pagar buques. Es decir, lo que hacen es que semana a semana empiezan a reducir la capacidad de oferta de espacio de buques en el mercado para tratar de balancear, de equilibrar la oferta y la demanda que acabamos de ver en una lámina anterior, que está bastante débil. Y eso lo que ha permitido es frenar, reducir esta drástica caída que vemos aquí, histórica, de los niveles de fletes. Los niveles de fletes llegaron, como ustedes recordarán, en el año 2021 y 2022, en promedios de $25,000 por contenedor, a hoy día estar por debajo de los $2,000 por contenedor. Y cómo están de alguna manera reduciendo esa caída en las curvas de los niveles de flete en las líneas navieras para evitar el colapso y evitar el desastre, es básicamente reduciendo la oferta de buques, es apagando semanalmente buques que normalmente estarían sirviendo puertos, generando misiones en diferentes líneas navieras, en diferentes puertos. Aquí vemos rápidamente cuál ha sido el comportamiento. Acuérdense que la industria marítima es una industria altamente intensiva en capital, es una industria muy elástica, es decir, cuando usted genera una caída en la demanda del servicio, la cual pues se hace mucho menor que la oferta, los precios tienden a caer, la necesidad de hacer prepagos en términos de tasas, muelles, navegación, puertos, tripulaciones, oficinas, generan una necesidad muy intensa de capital y de pagos, no ni siquiera quincenales o mensuales, sino diarios. Por ejemplo, los charters, los alquileres de buques se realizan en pagos diarios cada 24 horas, al igual que los contratos, por ejemplo, de leasing de contenedores. Y eso ha generado que a lo largo de los últimos 20 años veamos básicamente una reducción drástica de 28 líneas navieras a tan solo 9. Dentro de esas 9 existen 3 grandes acuerdos de Vessel Share Agreement y de alianzas para poder operar. Y la última, básicamente, la más importante, la 2M, fue anunciado que será disuelta en enero del 2025. Se separan ya de la alianza, básicamente de la 2M, Mediterranean Shipping Company y de Maersk. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, sucedió porque a través o a lo largo del proceso de pandemia que existió en el país, Mediterranean Shipping Company lo que generó a nivel global fue la filosofía, la estrategia empresarial de adquirir buques. Cuando las cargas cayeron y los puertos cerraron por allá en el año 2020 durante la pandemia, Mediterranean Shipping Company, en una estrategia empresarial muy agresiva, se dedicó a comprar buques, tanto nuevos como usados. Y eso generó que su capacidad de flota prácticamente se incrementara en más del 60%. Entonces, a partir del año 2022, se recordarán que Mediterranean Shipping Company se convierte en la primera línea naviera del mundo, superando a la segunda línea naviera que durante muchas décadas fue Maersk. Y básicamente la clasificación se realiza en primer lugar en base a la cantidad de buques operando, que es esta línea flota existente, azul oscuro, que podemos observar, donde MSC saca una ventaja de alrededor del 30% en un año y medio apenas de Maersk, pero no paró ahí, sino que además, básicamente sus órdenes de buques nuevos, ustedes saben que se entregan con un promedio de 3, 4 o 5 años, dependiendo de la tecnología de construcción por parte de los armadores, de los constructores navales, básicamente supera toda la visibilidad y órdenes de compra del resto de líneas navieras. Y un efecto muy interesante que se lo remarco aquí, pues el corte oficial al cierre de agosto del 2023, y yo les quiero básicamente resaltar aquí y comentar cómo CMA CGM sigue esa misma línea o esa misma estrategia de Maersk
de seguir comprando buques. Entonces, claro, Maersk hoy día es la segunda línea naviera en el mundo en flota existente operativa, navegando y sirviendo los puertos, pero se convertiría en la tercera detrás de CMA CGM una vez que CMA CGM reciba su flota nueva que está mandada a construir. Ya aterrizando y para poder de alguna manera ir finalizando, quiero pues simplemente comentarles, compartirles a nivel global cómo se ve la industria marítima, por qué razones o por qué aspectos están preocupados las líneas navieras, los asesores marítimos internacionales, los puertos, las autoridades portuarias, las autoridades de libre competencia en el mundo. Bueno, básicamente por 7 aspectos que acaban de ser publicados a través de las Naciones Unidas, a través de su director Jan Hoffman, de cuáles son los principales aspectos que debemos controlar, manejar y que nos deben preocupar para entrar en control dentro de la industria marítima en el mundo. Y la primera tiene que ver básicamente con los grandes ajustes de la flota para diferentes tipos de productos que se han generado a raíz de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y vemos un reajuste general del mercado donde los buques, las flotas que transportan granos, que transportan graneles de alimentos, pues tienen cada día que navegar más, generando, por supuesto, mayores gastos de combustible, de tripulación, de navegación, de tasas, y eso básicamente se refleja en un aumento de los precios de los costos de estos servicios que a la vez se ven reflejados empujando el nivel de inflación que hace algunos minutos observamos. En el caso particular de los contenedores, quizás quiero hacer énfasis en esto, podemos observar cómo a través de la estrategia de la implementación de puertos hub o puertos de transbordos, donde las líneas navieras por diferentes áreas y subáreas establecen puertos de transbordo que les permiten dejar e interconectar sus cargas de manera más eficiente y rápida entre diferentes rutas utilizando buques más pequeños y buques principales o madres para hacer esas interconexiones transatlánticas y transpacíficas, han mejorado mucho el tema de la eficiencia del manejo de las cargas y los costos en los contenedores. Y el ejemplo mejor que podemos tener es un contenedor de Asia a Guatemala el día de hoy, costándonos $1.550, $1.600 promedio. Luego, en segundo lugar, el tema de las emisiones. Hay un gran trabajo internacional y preocupación por mejorar y reducir las emisiones que generan el comercio marítimo internacional a través de la implementación de nuevas tecnologías, la implementación de rutas y de combustibles más limpios, que de alguna manera lleva a desafíos importantes para la industria y cumplimientos de objetivos bastante importantes que deben ser legalmente cumplidos a la vuelta de los próximos 5 o 10 años a nivel de Naciones Unidas con sus objetivos ya planteados. El tercer tema, pues los costos de transporte de contenedores, ya entramos en este tema. Este ha sido el comportamiento y esta curva de caída que se prevé es básicamente consecuencia, en primer lugar, de la caída de la demanda de los servicios. No hay una demanda importante, hay una oferta de buques que supera la demanda y lo que están haciendo las líneas navieras, como comentado, es controlando esa oferta a través de la implementación de planes de black sailing o de omisiones. El tema de la congestión de los puertos, a pesar de que estamos viendo una caída importante en el tema de la demanda y de los volúmenes de carga, como les comenté algunos minutos atrás, sí se observa que en los países en vías de desarrollo, y ahí pues entramos definitivamente en nuestros puertos en Centroamérica, observamos como por ejemplo en el Atlántico hay una caída promedio del 8% de la carga con respecto a años anteriores. Sin embargo, cuando usted mide cuántos buques usted está atendiendo, que le está generando un costo de estiva, un costo de maquinaria, de movilización de grúas, de camiones, usted está atendiendo más buques, solo que tienen menos carga. En el caso particular del Pacífico o del sur de Guatemala, ahí podemos observar
que el tema de graneles ha permitido un incremento en los volúmenes. Es decir, en el caso particular de Quetzal o del sur, pues se obtiene hoy día un incremento que oscila en el 8% de los volúmenes de carga, y también es consecuente con un incremento de la cantidad de buques del 12% atendido con respecto al año pasado. Y quizás regresando al tema del Atlántico, en Pornac, a pesar de que hay más buques atendidos que están trayendo menos carga, hay un efecto muy importante que como país nos está afectando, que tiene que ver con la prohibición legal a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania de la exportación de níquel, que para el país es sumamente importante y sobre todo para la generación de ingresos específicos para los puertos del Atlántico, para el caso en particular de Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, y que entendemos en una exclusiva el día de ayer que las autoridades de los Estados Unidos han aprobado ya y han liberado el tema del níquel, así que esperamos Dios mediante que en los próximos 2 meses o 3 meses podamos tener otra vez ese importante nivel de ingresos en nuestros puertos del Atlántico. Un tema importante que tiene que ver con la demanda y oferta de la emisión y aceptación internacional de los BL de manera electrónica, ya que nos permite agilizar todo lo que tiene que ver con la facilitación de comercio. Son regulaciones que todavía los países tienen que revisar y salir adelante, pero es algo en lo que se está trabajando. Básicamente hay 2 líneas en este instante en el mundo que se dividen para las líneas navieras. Un grupo de líneas navieras, tales como lo es MSC, SMA, CGM, ellos básicamente decidieron continuar, como lo vieron ya ustedes en los gráficos anteriores, construyendo buques nuevos, aumentando su capacidad de transporte y estando preparados para que en el momento en que la curva de la demanda de productos se genere, ellos estén en capacidad de poder responder a esa demanda, mientras que hay otro grupo de líneas navieras, tales como es el caso de Maersk o el caso de Hapag-Lloyd, que también lo vimos en las tablas. Ellos decidieron frenar, reducir el orden de generación de buques nuevos y se están dedicando más a fortalecer los aspectos de nodos logísticos internacionales, a poder ofrecer servicios puerta a puerta, imitando un poco el éxito de Amazon, por ejemplo, hace 30 años, que de alguna manera no les requiere una mayor cantidad de buques o de capacidad de carga, pero sí están de alguna manera integrando horizontalmente todo el proceso logístico. Es decir, tiene usted que comprar en One Stop Shopping a un Maersk, por ejemplo, a un Hapag-Lloyd hoy día, pues la aduana, el seguro, el transporte terrestre, el transporte marítimo, ya tienen transporte aéreo, los terminales a través de las empresas que han, pues en el caso particular de Maersk, APM Terminal, en el caso particular de Hapag-Lloyd, SAN, que compraron también no solo remolcadores, sino puertos. Y esto, de alguna manera, usted puede observar cómo hay una división clara en la estrategia global internacional de las líneas navieras. Unas apuestan a continuar manteniendo la hegemonía en términos de volúmenes y de buques y de espacio en su capacidad de carga, y otras más apuestan al tema de la tecnología, de la integración de los nódulos logísticos, que de alguna manera les permite pues, ser mucho más estratégicos y eficientes en sus desarrollos de servicios. Cuando resumimos todo lo que está sucediendo a nivel internacional, pues definitivamente el aspecto de qué hacer con las nuevas tecnologías, las puerta a puerta, la ubicación en tiempo real, todo a través de los teléfonos, de las plataformas, los BLs electrónicos, el tema de la gobernanza para las nuevas regulaciones, nuevas concesiones portuarias. Vemos como, por ejemplo, en Chancay, en Perú, está la construcción de un megapuerto que se está entregando pues, a una empresa naviera internacional china. Vemos los chinos entrando en el sistema portuario por primera vez en la historia de Alemania, obteniendo porcentaje de participación en el puerto de Hamburgo, por ejemplo. El tema de los desafíos ambientales para poder cumplir con los objetivos de cero emisiones de Naciones Unidas. El tema de respetar los aspectos de cambio climático. Y en cambio, cuando hacemos un análisis de lo que está sucediendo aquí en Guatemala, para cerrar, básicamente vemos que nuestro comercio marítimo internacional se mantiene aún fuerte en volúmenes, se mantiene con una tendencia importante al crecimiento. Después de 4 años de mucho trabajo
vemos cómo tenemos quizás aspectos o desafíos muy importantes. Nos encontramos todavía en este proceso de la etapa 1 a la etapa 2, tratando en algunos puertos de subir de lo físico a lo digital. En el caso particular de terminales especializadas como APM, pues ya tienen básicamente mucha experiencia y mucho camino recorrido y largos años en los aspectos de manejar todo vía electrónica, de manera automática, 24 horas. En el caso de Chiquita, definitivamente también en el Atlántico, es un puerto que ha avanzado de manera muy importante en todo lo que tiene que ver con los servicios comerciales a líneas navieras, más allá de las frutas y vegetales, y tienen una fuerte presencia e inversión en la mejora de la eficiencia digital. En el caso particular de Empornag, en Santo Tomás de Castilla, hay muchísimo campo todavía por recorrer, aun con muchas actividades físicas y necesitando pues aspectos de papel. En el caso particular de Quetzal, sí vemos un avance en los últimos 4 años con reducción de actividades físicas. Sin embargo, mantenemos los mismos desafíos en materia portuaria, que son básicamente la falta de fortalecer una cultura portuaria fuerte, moderna, temas de ley de contratación del Estado que impiden la agilidad en la compra y en los aspectos de mantenimiento e inversión en nuestros puertos, pactos colectivos que son desde la perspectiva económica muy pesados, y sobre todo una falta de normativa actualizada. Para cerrar y ya poder dar la palabra, básicamente cuando analizamos muy de cerca los retos, vemos una infraestructura limitada y desgastada en nuestros puertos que hay que de alguna manera fortalecer, modernizar, mejorar, la falta de tecnología y procesos antiguos en ambos puertos, el tema de la tecnología. Cuando usted tiene una infraestructura pues restringida, le permite sacarle provecho, sacarle el jugo a lo que usted de alguna forma está teniendo como ciertamente una infraestructura débil, porque eso le permite de alguna forma mejorar y sacarle provecho a los limitantes o los limitados recursos que usted tiene. Necesitamos trabajar en la modernización de la infraestructura, trabajar en la conectividad terrestre. Tenemos apenas 500 kilómetros de conexión entre el norte y sur, con un canal seco que es posiblemente desarrollable. El tema de entrenamiento de nuestro equipo humano es sumamente necesario e importante. Ahí la CPN con estas actividades, iniciativas, la compra y adquisición que se requiere en nuestro país de simuladores para poder entrenar de alguna manera el equipo humano, creo que es algo que de alguna manera se hace hoy día fundamental, y es un poco lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi estimado amigo Eliezer Castellanos, por tu ponencia y el interés que despierta en todos los que a través de este webinar estamos conectados es cómo se hace la relación de un ámbito global, como son los puertos reconocidos a nivel internacional, y cómo hacemos esa comparación con los puertos de nuestra querida Guatemala. Ahí las recomendaciones, los puntos de vista, los criterios, pero sobre todo esa experiencia que siempre te ha caracterizado. Muchísimas gracias, Eliezer, y rogamos que te quedes con nosotros, sigas acompañándonos en este tercer webinar. Damos ahora el tiempo a nuestra siguiente ponente, y quiero comentarte que al finalizar la intervención de licenciada Camila Barrientos, pues te quedes con nosotros para iniciar con la etapa de preguntas y respuestas, y agradecerte nuevamente por tu participación. Es momento de presentarles a nuestra segunda ponente con el tema Estrategias y políticas públicas para el desarrollo del sector marítimo y portuario. Ella es embajadora de buena voluntad de la Organización Marítima Internacional OMI, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala,
máster en Derecho Marítimo Internacional en el International Maritime Law Institute en Malta. Además, cursó la Academia de Verano de IFLOS en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania. Especialización en Derecho Portuario Internacional por el International Maritime Law Institute de Malta. Presidenta de la Asociación WISTA Guatemala y actualmente asesora legal de la Junta Directiva de la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. Directora de la Unidad de Derecho Marítimo y Portuario, UDEMAP, del Centro de Estudios de Derecho en Guatemala y docente universitaria en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Vicepresidenta titular por la rama guatemalteca del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Así que damos la más cordial bienvenida a la licenciada Camila Barrientos Pineda. Gracias por acompañarnos, Cami. Muchísimas gracias a ti, David, por esta introducción y también para mí un gran gusto haber escuchado, como siempre, al licenciado Eliezer, que con todo ese conocimiento, pues siempre nos enseña y además de todo, que nuestras conferencias, pues el día de hoy van de una u otra forma entrelazadas, ya que él nos está indicando cuál es esa problemática internacional y nacional. ¿Y cómo entonces vamos a resolverlas? Porque definitivamente casi siempre pues tocamos estos temas y los abordamos y también debemos de establecer cuáles serían esas estrategias, cuáles son esas políticas públicas que necesita el Estado de Guatemala específicamente para el desarrollo del derecho marítimo y portuario. Así es de que gracias por el espacio a la Comisión Portuaria Nacional en este tercer webinario, por impulsar este tema tan importante y que durante mucho tiempo pues se ha ido dejando a un lado, pero hoy en día vemos la necesidad que existe en la temática y por supuesto también expertos que han ido desarrollándose en estos temas a través de, como lo indicaba el licenciado Eliezer, la capacitación, algo tan importante. Y además de eso, en la especialización de temas relevantes para el Estado de Guatemala. Así es de que es para mí un gran gusto poder presentar este tema de una forma general, ya que pues si quieren más información la van a poder adquirir en el 17º Congreso Marítimo Portuario de la Comisión Portuaria Nacional el 17, 18 y 19 de octubre en el Westin Camino Real. Para poder iniciar, pues quisiera que todos viéramos esto y todos conocemos que es una brújula. Y una brújula pues prácticamente nos establece hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, a dónde queremos ir. Y en aquellos momentos en los que nos perdemos o perdemos la dirección hacia la que vamos, pues nos reorienta, por así decirlo. Y es eso lo que quiero que todos pensemos cuando hablamos sobre las políticas públicas y las estrategias. Son aquel marco regulatorio o aquel marco normativo o aquel marco en el que se establecen lineamientos específicamente que nos dicen hacia dónde ir para poder llegar a donde queremos llegar. Eso sí, como pues la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, la CEGEPLAN, en Guatemala ha establecido ya diversas definiciones sobre lo que es una política pública específicamente. En la Guía de Formulación de Políticas Públicas, que es la bibliografía y la referencia que tenemos en Guatemala para poder desarrollar este importante instrumento, se establece que las políticas públicas son cursos de acción estratégica del Estado y del gobierno y que principalmente se basan en la participación y la legitimidad ciudadana. Y este es un primer aspecto relevante porque obviamente al hablar de políticas públicas tenemos que saber que como ciudadanía participamos también en la elaboración de la misma. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque tanto el marco jurídico y político nacional como internacional se encuentra orientado a propiciar el bienestar, el goce de derechos humanos de la población en los diferentes niveles de organización,
pero siempre debe de tener como un instrumento la gestión pública como tal. Es muy importante establecer entonces que el Estado, tal como lo establece nuestra norma suprema, nuestra norma constitucional, busca garantizarle a la población el bien común. Y esto lo hace a través de servicios públicos y esto lo hace a través del establecimiento de políticas públicas que establecen los lineamientos específicos de a dónde debemos llegar para poder solucionar problemas sociales que podemos encontrar. Esta gráfica me parece a mí pues bastante interesante. También fue elaborada por la Secretaría General de Planificación, por la CEGEPLAN, y establece cuáles son las etapas o fases del ciclo de una política pública. ¿Y por qué pues considero importante traerlo en este webinario? Pues porque una política pública debe de atender a cada una de estas etapas o fases para poder ser una política que podamos implementar en primer lugar, pero sobre todo, y la fase más importante, el poder evaluar cuál fue el impacto de esta política establecida. Empieza entonces toda política pública con la identificación de un problema. Identificamos un problema social, identificamos un problema que no hemos podido como Estado satisfacer o bien solucionar a través de legislación, etcétera. Y vemos de que ese problema pues necesita una determinada solución. En la elaboración de las políticas públicas, uno de los componentes más complejos definitivamente es el problema, ya que pues diferentes actores, diferentes puntos de vista, diferentes circunstancias, y lo que para mí es un problema, para el otro puede no serlo. Es por eso que la etapa de la identificación del problema en la elaboración de las políticas públicas es esencial para que la política pública en sí pueda ser satisfactoria y sobre todo que pueda cumplir con la finalidad que ésta tiene. Pero no solamente vamos a identificar el problema, sino que además en una siguiente etapa vamos a identificar las soluciones. ¿Qué soluciones o qué acciones más bien debe de tomar el Estado de Guatemala junto con la ciudadanía, junto con los demás sectores, para poder solucionar esa problemática que hemos identificado? Y por supuesto que se puedan tomar las decisiones pertinentes para poder solucionar ese problema antes identificado. Y aquí es muy importante un aspecto trascendental que son los actores. ¿Quiénes son aquellos actores que van a participar de esta política pública? Y no solamente eso, ¿cuál es el rol de cada uno de ellos en la misma? Si no tenemos identificadas entonces estas fases, estas etapas del ciclo de la política pública, pues vamos a tener quizá un documento, sí, un documento que va a ser denominado política pública, pero al momento de su implementación vamos a empezar a encontrar ciertas dificultades. Precisamente hablábamos en una ocasión con expertos en el tema de políticas públicas relacionado a que una de las falencias más grandes al momento de la elaboración de las políticas públicas por parte de las diversas instituciones es que no contemplan el presupuesto que se necesita para poder implementar la misma. Y este es un aspecto relevante, ya que pues de nada nos sirve haber realizado un documento extraordinario que identifica problemas, identifica sus soluciones, establece claramente los roles de los diversos actores, pero que no va a poder ser viable en cuanto a su aplicación como tal. La implementación es entonces uno de los puntos más importantes específicamente en el tema de la política pública, y es ahí en donde vamos a ver realmente si pues agotamos bien las etapas o fases anteriores. Y en el caso del seguimiento y la evaluación, que como ustedes pueden ver en esta gráfica, vendría siendo la última etapa del ciclo de la política pública, es quizá para la población como tal la más importante y en la que podemos también participar, porque de una u otra forma va a establecerse qué se logró. ¿Logré realmente un objetivo con esta política pública trazada?
logré alcanzar las metas que se habían establecido en la misma, logré solucionar el problema social que habíamos identificado en las etapas anteriores y, por supuesto, esto va a generar cuál fue el impacto al Estado de Guatemala, específicamente, en este caso en concreto, que generó esa política pública como tal. Actualmente hay 72 políticas públicas en el Estado de Guatemala. Y esto es pues bastante impresionante porque las 72 políticas públicas aún se encuentran vigentes y están en etapa de implementación como tal. De esas 72 políticas públicas, identifiqué algunas que de una u otra forma se pueden relacionar al sector tanto marítimo como portuario. Y tenemos diversas, como la Política Nacional del Desarrollo, el fortalecimiento de las municipalidades, que son políticas que indirectamente van a potenciar el desarrollo del sector tanto marítimo como portuario por los temas que éstas abordan. Sin embargo, aún carecemos de una política marítima portuaria nacional que establezca hasta cierto punto los lineamientos y enfoques y ejes estratégicos que son los que necesitamos para poder seguir desarrollando el sector marítimo y portuario. Es decir, sí tenemos políticas públicas en estos temas, hay políticas en ámbitos de seguridad, que son uno de los factores y sectores que más se encuadran, las que he podido analizar, pero necesitamos aquella guía que nos establezca la problemática actual que tenemos en el sector, todos estos temas que el licenciado Eliezer bien planteó en su exposición, y cómo los vamos a solucionar a través de esos lineamientos dentro del Estado de Guatemala con este instrumento tan importante como lo es la política pública. Al hablar sobre políticas públicas, y pues ya que mi tema es tanto las políticas como las estrategias, nos topamos en una ocasión en que podría llegar a existir una confusión entre las políticas públicas y las estrategias como tal en un estado, de los estados como tal. Pero existe una particularidad y una peculiaridad, y esto es que la estrategia, contrario a lo que hace la política pública, que es identificar un problema, la estrategia lo que hace es establecer un marco integral de acción y reacción ante posibles ya sean escenarios, amenazas o bien riesgos que se puedan concretar en un estado y, por supuesto, que existe una respuesta inmediata ante estos. Cuando hablamos de estrategia, entonces, tenemos que saber que es un plan de acción que tenemos para poder lograr un objetivo específico o bien una serie de metas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a alcanzar esa meta o ese objetivo primordial que tenemos como Estado? Y bueno, pueden existir estrategias en diversas áreas. Principalmente les voy a hablar sobre una estrategia que se está desarrollando actualmente por instrucciones del presidente constitucional. Estrategia de protección, Estrategia Nacional de Protección Marítima de Guatemala. Y prácticamente con esta estrategia lo que buscamos es cómo combatir aquellas amenazas que ponen en riesgo nuestra protección marítima como tal. Es decir, cómo combato el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego, el contrabando, la trata de personas, la piratería, el hurto, robo, crimen organizado, contaminación, entre otras, todos estos actos deliberados, intencionales que puedan cometerse contra el Estado de Guatemala y que hasta cierto punto pues van a poner en riesgo nuestras operaciones comerciales marítimas y por supuesto paralizar puertos, elevar niveles en los puertos, lo que conllevaría, como todos sabemos, a una paralización de la economía nacional. Solamente en este momento, pues ya estamos empezando a vivir esa situación lamentable al momento de bloqueos, etcétera, pero esta estrategia como tal, entonces, identifica estas amenazas y busca establecer cómo las voy a mitigar, cómo voy a hacer que, uno, lo ideal no se concreten,
2, si se llegaran a concretar, ¿cómo voy a reaccionar ante las mismas para poder minimizar el impacto que este va a tener en el comercio internacional? Y es así como pues, la estrategia que estamos elaborando consta de diversas fases. Así como ustedes pudieron ver que la política pública también tiene diversos ciclos en los que tengo que realizar pues, identificación de problemas, identificación de soluciones. En el caso de la estrategia como tal, al ser un instrumento que va a darme una peculiaridad, que es cómo solucionar aquellos riesgos o bien amenazas que pueden suceder, también consta de diversas fases. Una fase pues, de recolección de información, análisis de esa información, validación de la información, así como también las diversas evaluaciones de los riesgos o de las amenazas que vendrían siendo el objeto principal de la estrategia y, por supuesto, cómo voy a mitigar esos riesgos o amenazas. La redacción de la misma, pues, y la elaboración de esta estrategia debe de realizarse definitivamente dentro del marco constitucional, dentro de las normas establecidas en el Estado de Guatemala, rigiéndose también por las competencias de cada uno de los entes que participan. Y, por supuesto, el objetivo como tal es encontrar esa solución a esas amenazas, a esos riesgos específicamente que puedan llegar a existir. Es decir, como ustedes pueden ver, tanto la estrategia como una política pública me da una dirección. La política pública establece la solución a un determinado problema social, mientras que la estrategia me dice cómo lo voy a lograr o cómo lo voy a alcanzar. Es decir, ambas van encaminadas a una finalidad en común que, como pueden ver, pues es lograr ese bien común, ese bienestar general de la población, es el garantizar esos derechos fundamentales que pues todos tenemos y en este caso en concreto el comercio internacional. Lograr que el sector tanto marítimo como portuario se pueda desarrollar y que podamos establecer de qué forma vamos a hacerlo. Para ir pues finalizando esta intervención, como les decía, estas son generalidades. Ya en el Congreso vamos a poder ahondar más en este tema. Vemos que efectivamente existe una diferencia trascendental entre la política pública y una estrategia nacional como tal. Son instrumentos que se complementan, pero que no son sinónimos, ¿verdad? Además de esto, sabemos de que tenemos la necesidad de políticas públicas, sí, porque en estas establecemos e identificamos problemas sociales, pero que la etapa más importante va a ser la etapa de evaluación. ¿Qué impacto causó ese lineamiento, esa directriz establecida en la misma? Por supuesto, algo muy importante y que es recomendable también al momento de establecer las políticas públicas nacionales o las estrategias nacionales es ver las lecciones aprendidas de otros países. Actualmente, países como Ecuador, países como Colombia tienen políticas públicas en el tema marítimo y portuario y políticas públicas que han ido desarrollando y sobre todo que han ido actualizando de conformidad con las necesidades que van surgiendo. Las amenazas de hoy son distintas a las de hace 5 años, a las de hace 2 años. Las necesidades del sector marítimo, como lo explicaba también el licenciado Eliezer, hoy son distintas que las que van a surgir mañana, por así decirlo, porque evoluciona a un ritmo muy rápido. Y por lo tanto, las lecciones aprendidas y el intercambio de buenas prácticas entre estados es fundamental para poder elaborar políticas públicas y estrategias exitosas, no solamente para el estado de Guatemala, sino para la región. Y por supuesto, algo muy importante y es por la razón por la que todos estamos aquí, trabajar por el desarrollo del sector marítimo y portuario nacional. Podemos hacerlo todos desde el ámbito en el que nos encontremos, definitivamente, y también aplicando
las diversas, tanto políticas como estrategias que ya cuenta nuestro Estado y proponiendo aquellas nuevas soluciones que pudiesen surgir para pues seguir desarrollando este sector tan importante socialmente, económicamente y por supuesto seguir con el factor tan importante que es la capacitación. Muchas veces no conocemos de algunos temas, pero estos webinarios, estos espacios nos brindan la oportunidad de poder ahondar un poco más en los mismos y si pues no profundizamos, seguir profundizando por nuestra cuenta para poder aportar también en este sector tan importante. Así es de que pues agradezco por el espacio, por pues este tiempo para desarrollar este tema tan importante para el desarrollo de este sector. Muchas gracias a ti, licenciada Camila Barrientos. Y pues prácticamente un tema muy interesante que lo resumimos en que tanto el gobierno como nosotros, como ciudadanos de Guatemala, debemos trabajar en esas políticas para el desarrollo del sector marítimo y portuario nacional. Y si usted, como bien lo dijo licenciada Camila Barrientos, quiere más información, ampliar más su conocimiento en el tema marítimo portuario, no se olvide que este próximo 17 Congreso Marítimo Portuario Nacional a celebrarse en el Westin Camino Real les espera para que ustedes puedan compartir con todos de este mundo interesante como lo es el mundo marítimo portuario. Gracias, Camila. Y bien, iniciamos en este momento la etapa de preguntas y respuestas y es momento propicio para iniciar con nuestro primer ponente, licenciado Eliezer Castellanos. Ya tenemos unas preguntas que formular que nos han hecho llegar a través de nuestra página de Facebook y de las plataformas digitales que están conectadas a través de este tercer webinar. Dice la primera pregunta: ¿qué debe hacer Guatemala para continuar con ese crecimiento en el tema marítimo portuario? Muchísimas gracias, licenciado Berganza. Felicitaciones, licenciado Barriento, por tan interesante y importante disertación realmente sobre la materia y el tema de las estrategias de políticas portuarias. Nosotros como Guatemala, para poder responder la inquietud, tenemos retos muy importantes por delante. Lo primero que tenemos que hacer como guatemaltecos es aceptar que no tenemos el sistema portuario más moderno que existe en América Latina, pero que a pesar de ello, cuando se hacen análisis, y es bien importante verlo desde fuera, ¿no? Naciones Unidas, por ejemplo, hace un análisis que con mucho gusto luego lo puedo hacer llegar, sobre los niveles de interconectividad de los puertos. Y cuando se analizan los volúmenes manejados en los puertos de Guatemala, se analiza los niveles de interconectividad desde la perspectiva de Naciones Unidas, que es un ente pues, neutro, internacional. Cuando se lee y se revisan los reportes de industria marítima y portuaria generados por la CEPAL, nos damos cuenta que en términos generales en Guatemala, a pesar de que tenemos mucho por recorrer, estamos en una situación de alguna manera privilegiada y mejorando cada año realmente. En el caso particular de nuestro sistema portuario, lamentablemente existe una disrupción gigantesca entre lo que es el Atlántico, en particular la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, y en el sur Empresa Portuaria Puerto Quetzal. Y básicamente, licenciado, y usted muy bien lo conoce desde dentro, lo vivió profesionalmente, la posibilidad de los sistemas de gestión y de la ley que rige la materia para ambas entidades, siendo ambas pues cuerpos autónomos colegiados que se rigen a través de una
de una administración de junta directiva, son muy diferentes. Es decir, el hecho de que usted pueda, en el caso particular de Puerto Quetzal, entregar a empresas internacionales especializadas en la materia de los servicios portuarios y usted convertirse simple y llanamente en una especie de administrador de ese servicio, le permite a usted muchísima ventaja, ya que usted no tiene que hacer de alguna manera grandes inversiones en el día a día, no tiene usted que ser especialista en múltiples áreas de la materia portuaria, sino que cuenta con el apoyo de empresas que prestan sus servicios en diferentes países del mundo y que lo hacen bien. Cuando analizamos el caso particular del sistema de gestión de empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla, que es la más antigua quizás, vemos cómo, por un lado, por supuesto, las cargas de los pactos colectivos son desde la perspectiva económica muy importante, lamentablemente, en los resultados económicos de la empresa. Y algo que es sumamente grave, delicado y crítico es que obliga a la propia ley a la empresa portuaria a realizar todos los servicios. Entonces, usted tiene que ser muy bueno en diferentes áreas en las que usted no lo es en realidad. Y no puede usted, de alguna manera, tercerizar eso a gente especializada. Luego, tenemos delante nuestro el tema de la posibilidad de la transformación digital de nuestros puertos, modernizar nuestros procesos, que es una situación que gracias a Dios en Puerto Quetzal se ha adelantado mucho en estos últimos 4 años. En Empornac también se ha empezado a realizar la revisión y modernización de procesos y Dios mediante, estamos cerca en el futuro de poder comenzar a digitalizar y transformar las actividades, porque cuando usted está realizando actividades de manera digital, usted puede aprovechar de mejor manera la infraestructura que usted tiene. No podemos olvidar, y yo lo quiero mencionar, porque aquí la Comisión Portuaria Nacional también fue un ente de mucho apoyo en ese tema, la licenciada Barrientos, el licenciado Barrio, que Guatemala es la única país de la región, licenciado Berganza, que ha adelantado en materia de cumplimiento ante la Organización Marítima Internacional de cara a comenzar a preparar y tener lista la ventanilla única marítima de Guatemala. Somos el único país de la región que tenemos avances concretos en esa materia y que Dios mediante y la Virgen, pues en enero del 2024, a través de liderazgo realmente que ha tenido la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el señor superintendente Werner Valle, y el aspecto y apoyo técnico y financiero de la Alianza Global de Facilitación de Comercio, ha permitido que avancemos en materia agigantada en tema de la implementación que está hoy día casi lista, la ventanilla única marítima, y todo eso apoya básicamente a mejores eficiencias en la atención de los buques de nuestro país. Hay un tema muy claro que son los temas de dragado. Es un aspecto que a ambos puertos hacen falta. A Chiquita sé que tiene de alguna manera una necesidad y una gestión técnica hace meses o años tratando de poder ampliar sus procesos de dragado para atender buques de mayor calado. Y eso básicamente es algo que tenemos que resolver como país, ¿no? Y que tenemos de alguna manera como sociedad que ponernos de acuerdo en varios temas que van a pasar desde el aspecto de aplicación de tecnología en puertos, resolución de situaciones de potenciales conflictos de pactos colectivos, aspectos de dragado y en aumento de incremento y fortalecimiento de la infraestructura portuaria. Así que tenemos bastantes tareas como sociedad que resolver en los próximos años. Eliezer, y como bien lo mencionas, los avances tecnológicos deben de ser implementados pues, de carácter urgente en nuestros módulos en el sistema portuario para poder tener mejores resultados y un pronto acceso a la información, definitivamente. La segunda pregunta. ¿Cómo afectan o benefician a nuestro país, Guatemala, los 7 puntos principales de la industria marítima? Los puntos que ha señalado Naciones Unidas para resolver dentro de la industria marítima en los próximos meses, con énfasis en el 2023, creo que nosotros tenemos de alguna manera tareas
quick win. Nosotros podemos hacer cosas que son mucho más rápidas, pero que den resultados. En primer lugar, el tema de la mejora de interconectividad. Tenemos que trabajar urgentemente por mejorar esa interconectividad terrestre que existe entre nuestros puertos y la interconexión norte-sur, los accesos a la ciudad. Hay proyectos a través del Plan Nacional de Logística que sé que está hecho, realizado y diagramado y que es solo de poner en práctica y de desarrollar esa infraestructura. El tema ambiental del control de las emisiones, eso es algo que internamente de los puertos hemos estado tratando de impulsar y que es un must, es algo que debemos avanzar porque es materia legal internacional y que todavía tenemos mucho por hacer. Y el otro tema tiene que ver con la facilidad de mejora de eficiencia de las operaciones. Cuando logramos de alguna manera la posibilidad de eficiencias de operaciones, nos permiten recibir mayor cantidad de servicios marítimos hoy día en nuestro país. Hay un tema, licenciado Berganza, que lo queremos y lo llevamos desde la perspectiva siempre técnica con la consultora técnica marítima que tenemos, y es la necesidad urgente que tenemos como Guatemala de entrar dentro del mercado regional a pelear, a gestionar transbordos, cargas de transbordo. En la región entre México y Panamá hay un universo de 2.8 millones de contenedores al año de transbordo que les genera muchísimo problema de congestionamiento a nuestros vecinos, tanto de Panamá como México. Y en cambio nosotros en Guatemala, por ejemplo, en el caso particular de Puerto Quetzal, tenemos espacio para guardar transbordo, para tomar transbordo. Eso mejora el sistema de interconexión de las líneas navieras y de hecho es la razón, como vimos en el gráfico que expusimos, cómo los tiempos de tránsito y distancia de los servicios de portacontenedores se han reducido a través precisamente de esa implementación de puertos de transbordo. En el caso particular de Empornac, en el Atlántico, existe también suficiente espacio como poder generar esos servicios y nuestro problema básicamente en ambos puertos es en la primera fila, en el muelle. 850 metros de muelle lamentablemente en ambos puertos que no ha crecido en muchas décadas y que necesitamos urgentemente ampliar para poder llegar a esos temas. Pero una vez que como país lo entendamos y podamos prepararnos para poder de alguna forma fortalecer y mejorar, ampliar nuestras capacidades en nuestra primera línea logística de muelle y poder ayudar a la región a tomar transbordo, es una generación de quick win, de ingresos importantísimos para el país y para nuestros puertos, que le va a permitir a los puertos subsidiar, si se quiere, mejorar la eficiencia de las operaciones y de alguna manera aliviar los aspectos de tarifas económicos para nuestros importadores y exportadores. Ahí tenemos unas posibilidades importantísimas de mejora como país y que de alguna forma el comercio marítimo internacional regional nos los agradecería y nuestros propios importadores y exportadores. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ti por ampliarnos esta pregunta y definitivamente es así. Todo debemos de trabajarlo con el objeto y la finalidad de que sea un beneficio de país al servicio de los puertos y lógicamente los puertos, la recompensa al país con ese movimiento comercial internacional que definitivamente es uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestro país. Vamos contigo, mi querida Cami, la pregunta. Y gracias, también aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que están conectadas en este tercer webinar a través de nuestras plataformas digitales y Facebook. Y esta pregunta viene desde Puerto Iztapa. Manuel está conectado y pregunta: ¿cuántos países en la región cuentan con una estrategia de protección marítima? Pues saludos hasta Iztapa en primer lugar, y la verdad es que es una muy buena pregunta porque pues podemos decir orgullosamente que esta es la primera estrategia a nivel latinoamericano de protección marítima como tal. Y por eso también nos sentimos muy emocionados, ¿verdad? Con este proyecto que se está desarrollando, ya que va a poder ser un modelo para la región latinoamericana. Actualmente Canadá, Estados Unidos cuentan con una estrategia nacional de protección marítima, en Europa, España, Nueva Zelanda, pero son realidades y son amenazas totalmente distintas a las que como tanto región y como país vivimos. Y es por ello que
el contar con todos estos datos que hoy nos indicaba el licenciado Eliezer, el contar con todas estas perspectivas también internacionales nos ayudan a poder poner en perspectiva y a poder indicar cuáles podrían ser esos lineamientos y estrategias que realmente vayan a funcionar en el estado de Guatemala. Así es de que es la primera Estrategia Nacional de Protección Marítima la que se está desarrollando y también esperamos que pues más países empiecen a seguir el modelo guatemalteco, adaptándolo a sus estados. Ya hemos tenido acercamientos con diversos países y autoridades, como por ejemplo la autoridad de Perú, la autoridad de Honduras, que pues se han interesado en el proyecto y que quieren también, luego de que nosotros terminemos nuestro proyecto, implementar el mismo en su país. Así es de que nos sentimos bastante orgullosos como guatemaltecos, así como también con la ventanilla, etcétera, pues vamos abriendo caminos. Claro, definitivamente. Definitivamente, y qué orgullo para cada uno de los guatemaltecos que seamos esa punta de lanza, ese ejemplo a seguir y que requieran también de esas personas con las que contamos y que damos gracias por su expertise, por sus conocimientos, para que a través de esa experiencia puedan dar a conocer el tema importante como lo es el sistema marítimo portuario, y qué bueno que sea Guatemala ese ejemplo y que sea replicado en otros países de la región americana. Gracias, Cami. Pues contamos con más preguntas. No, licenciado, pues creo que con eso estaríamos hoy. Únicamente queremos enviar saludos a los que se conectaron desde los puertos nacionales y a nivel internacional también. Queremos agradecer a Carlos Mauricio Villatoro, que desde Empornac nos acompañó a través de nuestro enlace de Facebook, y también agradecer a los expertos en esta materia, a nuestras autoridades de la Comisión Portuaria Nacional, a usted por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Este honor de este webinar último. Y pues para concluir esta fase de webinarios, ¿verdad? Que es una previa a nuestro Congreso Marítimo 17º, denominado como este webinario Políticas, Gobernanza y Legislación para el Desarrollo Portuario y Marítimo 2023. Nuestro presidente, licenciado Omar Barrios Osorio, en su calidad de presidente de la Comisión Portuaria Nacional, pues compartirá un mensaje con todos ustedes. Bienvenido, licenciado Barros. Bienvenido, Gracias, licenciado. muy buenos días. Gracias, qué gusto saludarlos a todos, mi distinguido moderador, amigo y director de Junta Directiva, David Braganza. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, en especial a Eliezer. Igual. Yo siempre he dicho que si el día que se haga el Ministerio de Transporte Marítimo y se desarrolle esto, vamos a tener que convocar a Eliezer para ministro, porque es muy importante que personas con el conocimiento de él estén al frente de todo. Igual saludos a nuestra directora y subdirectora ejecutiva, la licenciada Girón, la licenciada Martínez y a nuestra experta, la licenciada Barrientos, pero en especial a cada uno de ustedes que están presentes en este webinario y a los que lo van a ver posteriormente en diferido cuando revisen todo este conocimiento. Quiero resaltar tantas cosas importantes que señalaron nuestros invitados especiales, pero me voy a concentrar en una: la cultura marítimo-portuaria. El sector civil, el sector mercantil, el sector comercial, todos se han alejado muchísimo de este tema. Abandonaron uno de los temas más importantes. 75% del comercio exterior de Guatemala es vía marítima. 64% de la recaudación tributaria se efectúa en nuestros 3 puertos marítimos internacionales. Es imposible que no le pongamos a lo más importante la atención que se merece. La Comisión Portuaria Nacional, como ente de gobierno, se ha preocupado por solventar el tema de la pandemia y proteger a los puertos, por asegurar la protección marítima portuaria. Ahora somos líderes en la región en ese tema. Estamos desarrollando, ya les contó la licenciada Barrientos, la primera estrategia nacional de protección marítima de América Latina. Solo cuenta Estados Unidos y Canadá con ella. Guatemala va a ser el primero con el modelo de la Organización Marítima Internacional. Y ahora ya nos toca ponerle mucha atención a las políticas públicas, a esa legislación que bien señalaba el licenciado Castellanos, que es sumamente importante poder tener una autoridad marítima y portuaria del mundo civil que dirija los avances para este desarrollo, que le ponga orden al tema. Pero mi especial respeto siempre a todos los administradores y a todas las personas vinculadas, funcionarios, particulares, sector privado, público, que trabaja en este modelo
de desarrollar a Guatemala desde el transporte marítimo. Pero muchísimas gracias a ustedes, y aquí tuvieron en este webinario a los mejores en esa materia que nos pueden guiar hacia donde Guatemala debe de ir. Y la Comisión Portuaria Nacional, institución noble que está al servicio de ustedes para poder dejar un legado correcto, necesario, indispensable para poder atender a los puertos, pero en especial a la sociedad guatemalteca. Gracias de corazón a todos ustedes por lo que hicieron hoy, por lo que seguirán haciendo. Tendremos nada más y nada menos que también a los que ustedes están presenciando ahorita en esta pantalla en el 17º Congreso Marítimo y Portuario de la Comisión Portuaria. Lo acoto, ya es un congreso internacional con la cantidad de personas que vienen a participar, así que no se lo pierdan. Ahí tendrán en vivo a todo color al licenciado Castellanos, al licenciado Barrientos, al licenciado Berganza y a cada uno de los expertos en Guatemala, de América Latina y del mundo que nos van a acompañar para sentar las bases de, tal y como lo dice el nombre del congreso, políticas, gobernanza y legislación para el desarrollo del sector marítimo y portuario. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, presidente Barrios Osorio. Pues de esta manera queremos concluir esta fase de webinarios y agradecer nuevamente a nuestras autoridades por fomentar estas actividades que promueven una cultura marítimo-portuaria, agradecer a las empresas portuario-marítimas y a todas las relacionadas con el sistema portuario que día con día aportan desarrollo a Guatemala a través del recurso humano. Así que los esperamos, ya los ha invitado el Magíster Berganza, nuestro presidente, y para mayor información pues pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, Comisión Portuaria Nacional. Así que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos. Adiós. Un abrazo, bendiciones, bendiciones. La Comisión Portuaria Nacional da la bienvenida a Zona Libre de Industria y Comercio Solic, APM Terminals, Comercializadora APAME, Chiquita Guatemala, Asistencia y Logística Portuaria Alupsa, Cementos Progreso, Empresa Portuaria Quetzal, Grupo Dole, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, al 17º Congreso Marítimo Portuario. Recuerda, ingresa a www.congresomaritimoportuario.gt. 17, 18 y 19 de octubre, Hotel Westin Camino Real. Te esperamos.